programa especial de La Revuelta. ¿Cómo están? Saludamos a quienes nos están escuchando. Vamos a estar haciendo este programa especial de Radio La Revuelta. Digo programa especial, pero van a ser programas especiales. Estoy acá con Lucho y con Javi, que vamos a estar en estos programas, y seguramente ahora vamos a ir comentando con distintos y distintas invitadas para que participen de estos programas especiales. ¿Cómo estás, Lucho? Excelente, ¿todo bien? Todo bien. Bien, como vos decías ahí recién, van a ser 3 programas. Sí, hoy vamos a arrancar por una parte, pero van a ser 3 programas, de los cuales 2 vamos a hacer en piso y un programita espectacular lo vamos a hacer en calle. Seguramente estaremos ahí en uno de las fechas icónicas de las luchas de las petroleras de Mar del Plata, así que vamos a estar ahí. ¿De qué se van a tratar estos programas? Vamos a hablar desde 2 lugares. Por un lado es tratar de clarificar las políticas extractivas en términos del desarrollo global, y por otro lado vamos a hablar de la cosa que a nosotros nos parece que es muy importante, que tiene que ver con las resistencias. Sí, vamos a ir desde aspectos bien generales, estratégicos, a meternos en cuestiones más particulares, donde vamos a hablar, como este programa que vamos a comenzar en el día de hoy, vamos a hablar arrancando del IRSA, y vamos a hablar arrancando de la Ruta de la Seda. Es un informe que armó Javi, y vamos a tomar como eje transversal el extractivismo y la resistencia, vamos a tomar como caso particular el tema de las offshore en Mar del Plata. Sí, vamos a estar un poco charlando de eso. Para hablar y para también profundizar sobre estos temas, vamos a tener la participación en este programa de Darío Aranda, periodista, trabajador de la comunicación, donde vamos a estar charlando acerca de todos estos planes del saqueo, particularizándolo más en lo que sucede en Argentina. Y vamos a tener esa mirada más global, más geopolítica. Vamos a ver si nos corrige Ana sobre eso. Vamos a estar hablando con Ana Berardi, que es licenciada y profesora en geografía, para hablar acerca de estos planes globales y para entender mejor todo esto que está sucediendo, que nos atraviesa y que viene de larga data. Así que es importante este programa para conocer más cuáles son esos planes, y seguramente que, como decía Lucho, con el correr de estos programas especiales vamos también a hablar, o se va a ir mezclando entre los planes que tienen ellos y los planes que tenemos nosotros, esas resistencias que se van sucediendo en los distintos lugares. Así que sí, ahí Javi nos va ahora enseguida, cuando entremos en el próximo bloque, va a hacer una introducción básicamente a estos 2 planes estratégicos, sobre todo desde la óptica en la que ellos lo muestran. Cuando venga Ana Berardi, cuando venga Darío Aranda, vamos a ver desde qué óptica lo vemos los sectores que estamos en lucha y en resistencia contra estos planes. Así que dejamos esta presentación de lo que van a hacer estos programas. Les decimos también a quienes quieran comunicarse, quienes nos quieran dejar mensajes, que también siempre pueden hacerlo en nuestras redes sociales, La Revuelta Radio en Instagram. También pueden hacerlo a través de Facebook, Radio Comunitaria La Revuelta, para también poder intercambiar con quienes nos estén escuchando en estos programas especiales, que vamos a pedirles algo también en estos programas, y es la difusión de toda esta información. Que esto que charlemos acá no quede en este programa especial, sino que también se multiplique a través de quienes nos están escuchando. Oyentes que un día son oyentes, otro día son comunicadores. Es parte del concepto que manejamos en La Revuelta, así que lo tomamos ahí como fundamental, la tarea de difundir y replicar esta información y estas preguntas que nos van a seguir surgiendo durante estos programas. ¿Por qué te afectarán las petroleras en el mar? 1. La explotación petrolera genera emisiones de dióxido de carbono y metano, entre otros gases del efecto invernadero, que modifican el aire y el clima donde sea que se quemen. 2. Los daños en la biodiversidad marina afectan todas las formas de vida, inclusive la nuestra, y son un riesgo para las economías locales que dependen de la pesca y el turismo. 3. Un solo derrame podría acabar con nuestra costa, tal como la conocemos, con consecuencias irreversibles como pasó en otras regiones.
Vamos a comenzar este bloque para un poco empezar a desarrollar lo que tiene que ver con los planes estratégicos. Por un lado, la ruta de la seda, y por otro lado, la ruta, lo que tiene que ver con el IRSA, el plan estratégico del IRSA. Por un lado, arrancamos hablando de lo que tiene que ver con la ruta de la seda. Es un plan estratégico chino que nace en el año 2013 en este país asiático, donde estuvimos un poco, ¿no?, investigando y revisando distintos autores, distintos periodistas que se refieren a este tema. Y en esta selección, ¿no?, que hicimos de distintas fuentes, vamos a citar a Macarena Vidal, una periodista que trabaja en el diario El País de España, donde nos va a contar un poco la versión oficial, si se quiere, lo que se trata con la ruta de la seda, esta nueva ruta de la seda en China, donde se trata de un plan estratégico de desarrollo de infraestructura, ¿no?, a nivel global, a nivel mundial, que se desarrolla por los 5 continentes de todo el planeta. Este plan estratégico tiene destinado China, digamos, proyectado invertir $1 billón aproximadamente. También este plan estratégico están adheridos más de 140 países en todo el mundo, 143 países, mejor dicho, en todo el mundo. Y tiene no solamente un desarrollo estructural, si se quiere, sino también hay otros componentes que tienen que ver con componentes comerciales, financieros, de seguridad y culturales. Si les parece bien, vamos un poco a desarrollar de qué se trata este plan. Para eso también vamos a citar a Alice Ekman, que es una investigadora sobre China del Instituto Francés de Relaciones Internacionales, y que ella dice que ya no solo incluye carreteras este plan estratégico, también incluye rutas ferroviarias, puertos, aeropuertos e infraestructura de transporte. También incluye normas y estándares, aduanas, tribunales, comercio electrónico. O sea, básicamente es una etiqueta, si se quiere, esta ruta de la seda, que se puede ir pegando por todo un abanico de proyectos a nivel mundial. Javi, recién hablabas de lo general y en términos mundiales, pero ¿esto tiene alguna consecuencia, tiene alguna implicancia en lo que tiene que ver con el desarrollo territorial en Argentina? Sí, a nivel latinoamericano, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con Argentina y el desembarco de la ruta de la seda en Argentina. Para eso citamos otra fuente de un periodista que se llama Patricio Eleizegui, de una plataforma digital llamada El Profesional, donde este periodista realizó una investigación con respecto a lo que tiene que ver de cómo desembarca la ruta de la seda, este plan estratégico mundial, cómo lo baja a nivel nacional aquí en Argentina, y lo hace a través del diálogo estratégico para la cooperación y coordinación económica. Así lo ha denominado Pekín a este plan que para desarrollarse aquí básicamente en Argentina. Y vamos a nombrar lo que tiene que ver con los proyectos que tiene pensado y que ya ha empezado de alguna manera a desembarcar China en Argentina, que tiene que ver, lo vamos a separar en 3 partes. Una tiene que ver con más de 10 proyectos que tiene pensado China a través de la ruta de la seda desarrollar en Argentina con respecto a planes relacionados con la energía. Por ejemplo, de estos más de 10 proyectos que tiene pensado, vamos a nombrar algunos nada más, como por ejemplo el desarrollo de la central hidroeléctrica del río Santa Cruz, son las represas del sur Néstor Kirchner, también la línea de gasoductos Transportar, el tramo número 2, y el desarrollo de la 4ª central nuclear en Lima, Zárate. Bien, ahí hablaste de energía, es uno de los planes estratégicos, al menos que tiene que ver con el planteo estadounidense de desarrollo para estos territorios, desarrollo como lo piensan ellos, el desarrollo en términos energéticos, pero también vos arrancaste hablando de que los planes tenían que ver con el tema de infraestructura. Así es. Bueno, también el transporte de commodities y rutas. Aquí, por ejemplo, uno de los proyectos que tiene que ver con la rehabilitación del ferrocarril Belgrano Cargas Norte, la rehabilitación integral del ferrocarril San Martín Cargas
Y por otro lado, a nivel rutas también, inversiones en lo que tiene que ver con el desarrollo de la Ruta Nacional número 33, que es la autopista que une Rufino con Rosario, o sea, el norte de la provincia de Buenos Aires con Rosario. La ruta también número 9, que es el tramo Zárate-Rosario, que da accesos a Zárate y a San Nicolás. Y la ruta número 12 y obras más complementarias. Hay una parte del informe que me pasaste, Javi, de lo que tiene que ver con la ruta de la seda, y habla de infraestructura social. ¿Qué es eso? Sí, también ¿no? Lo que se llama, si se quiere decir de alguna manera vulgar, la zanahoria, ¿no? De todo este proyecto que viene llevando adelante China a través de la ruta de la seda, y tiene que ver con también programas federales de vivienda, de vivienda y hábitat, donde supuestamente también se van a desarrollar viviendas, más de 20.000 viviendas, a cambio de realizar estos distintos proyectos aquí en nuestro país. Todo esto no se hace sino con financiamiento. ¿Cómo es concretamente qué empresas son las que se pondrían a disposición de generar oficialmente todo este tipo de obras? Sí, hay distintas empresas que ya han desembarcado en Argentina y que de distinta índole, digamos, que abarcan distintos sectores, como por ejemplo una empresa farmacéutica que se llama Tong Rentang. También tenemos desarrollo en comercio electrónico, jd.com, también referidas al agronegocio, porque también, bueno, el desarrollo del agronegocio, si se quiere, la explotación del agronegocio en nuestro país viene avanzando, y también hay una empresa china referida al agronegocio, se llama Sinograin. En cuanto a la automotriz, tenemos la empresa Chery, y lo que hablábamos también, ¿no? en un momento con respecto al litio, y también hay una empresa china que se llama Gotion High-Tech, que son fabricantes de baterías de litio, que son también empresas justamente que están interesadas en el litio, tanto en el norte argentino como en parte de Chile y Bolivia. También empresas relacionadas a la minería y empresas energéticas, entre otras, son las que están llegando a Argentina para poder desarrollar justamente la ruta de la seda en nuestro país. Si uno ahí revisa la página oficial de los sectores que están impulsando el proyecto de la seda, habla que en términos globales los proyectos son mucho más grandes, ¿no? En términos mundiales. Sí, por ejemplo, aparte de Argentina, que está incorporada, ¿no? a estos proyectos, también esta iniciativa comercial de China, que suma más, como decíamos en un comienzo, a 143 países adheridos. Tenemos la participación de 30 países europeos, 37 países asiáticos, 54 africanos y 14 de América Latina, donde incluye, aparte de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela y Perú. Hay un caso testigo ahí, ¿no? que habías estado investigando, que tenía que ver con Sri Lanka. Sí, Sri Lanka es un caso emblemático que tiene que ver de la forma de operar que tiene, ¿no? China con respecto a generar deudas, digamos, o sea, a través de préstamos que entrega a distintos países, como por ejemplo este caso, donde Sri Lanka se encuentra al sur de la India, sobre el océano Índico. Por lo tanto, es un país que tiene, digamos, dentro de estratégicamente, digamos, hablando geográficamente, tiene un puerto muy importante, que justamente este puerto se lo ha quedado de alguna manera a China para que sus empresas puedan operar. Se llama el puerto de Hambantota, y esto tiene que ver justamente con lo que hablábamos recién, ¿no? Cómo a través de préstamos después condicionan a ciertos países a no solamente de quedar atrapados dentro de una deuda, como por ejemplo la que hablamos de este país, donde China le ha generado una deuda a través de un crédito por más de 9.000 millones de euros. Entonces quedan entrampados, y una de esas trampas que genera es justamente quedarse no con el puerto en sí, pero sí con la operación de ese puerto a través de China. Sí, una forma de cómo intervenir políticamente dentro de esos países a partir del endeudamiento, algo que de eso que en la Argentina conocemos, ¿no? Sí, que por ejemplo uno de los críticos es Estados Unidos hacia China, porque bueno, ya sabemos todo, ¿no? La gran puja que hay ahí entre China y Estados Unidos, donde acusa justamente Estados Unidos a China de llevar adelante políticas de exterior con trampas de deuda, hablan los estadounidenses. ¿Me puedo meter mi primera intervención? Me cuesta creer eso. ¿Cómo puede ser que hagan, digamos, bueno, ahí también muestra un poco
cuál es la política general de los distintos países imperialistas y de distintas potencias, ¿no? A la hora de admitir estas condiciones y a la hora de operar en los distintos territorios y en los distintos países. También hay con fuerza en el caso de China, del que estamos hablando, pero ahí, como decías vos, Lucho, o sea, puede parecer un chiste, pero decís, sí, bueno, situación conocida para países como Argentina, también se da de manera sistemática en otros lugares. Sí, nos resultaba un poco cuando nos poníamos a hablar con Javi sobre esto. Era gracioso y a la vez desagradable cómo Estados Unidos denunciaba ante los distintos organismos a nivel mundial, esta situación, ¿no? De cómo China va a través de endeudamiento a obligar, coercionar, impulsar determinados proyectos políticos dentro de cada uno de esos países, ¿no? Lo que viene haciendo Estados Unidos desde su desarrollo imperialista, ¿no? Pero para empezar a hablar de los Estados Unidos, Javi, ¿qué es el IRSA? Bueno, nos vamos a meter un poquito a explicar brevemente, ¿no?, lo que se trata del IRSA, donde luego en la entrevista que vamos a tener con Ana Berardi se va a profundizar más esta presentación que estamos haciendo, pero bueno, para ir un poco, ¿no?, haciendo hincapié, el IRSA es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana. Esa es la denominación de estas siglas y vamos a un poco primero a indagar y a contar lo que tiene que ver con esta fuente que consultamos, que es nada más y menos que la oficial, ¿no? Primero, bueno, vamos a poner aquí sobre la mesa ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que dicen desde el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento? Que básicamente es contarles un poco cómo comienza el IRSA, ¿no? Esto es un plan estratégico que nace en el año 2000 en una reunión que se lleva adelante en Brasilia, donde están los representantes de los estados, de los 12 estados que componen el IRSA, tanto como de Brasil, Argentina, y hoy nombramos otros países más que conforman el IRSA, que son los estados que aquí nombran como que son los estados que son los que impulsan y llevan adelante, cuando por ahí también uno si se pone a investigar un poquito más, no solamente depende de estos estados, ¿no?, que se lleven adelante estos planes estratégicos, sino que sabemos que hay países como por ejemplo Estados Unidos imperialistas que son los que a través de sus multinacionales se meten en estos países de Sudamérica para realizar sus proyectos. Pero bueno, vamos a leer un fragmento de lo que dice esta fuente oficial, que dice así: en cumplimiento del mandato de la primera reunión de presidentes de América del Sur, realizada en el año 2000, como decíamos recién, los ministros de Transporte, Energía y Telecomunicaciones de los 12 países elaboraron un plan de acción para la integración de la infraestructura regional de América del Sur. Ahí se estructura como la base del desarrollo de todos los proyectos. Y entiendo que llegan a un conjunto de conclusiones que son los que ordenan el desarrollo general, ¿no? Claro, a partir de esta reunión nacen, si se quiere, líneas básicas para llevar adelante el desarrollo de este proyecto extractivista, ¿no?, que se trata del IRSA. Vamos a nombrar algunos, hay nueve líneas básicas, pero vamos a nombrar algunas nada más, las más importantes que hemos considerado nosotros, y tiene que ver con, por ejemplo, diseñar una visión más integral de la infraestructura. Eso es lo que supuestamente están buscando, ¿no? Y esto tiene que ver con esta visión, tiene que ver con una integración que se centra en el desarrollo sinérgico del transporte, la energía y las comunicaciones. Fíjate cómo siempre en todo lo que van planteando la palabra desarrollo aparece, ¿no? Como que nos involucran dentro de un desarrollo que vamos a ver si está, ¿no?, ahí en el transcurso de estos programas. Exactamente. Sí, o desarrollo para quién, preguntarnos. Claro, a beneficio de quién, ¿no? También plantean dentro de estas líneas básicas modernizar y actualizar los sistemas regulatorios, esto es muy importante, e institucionales nacionales que norman el uso de la infraestructura. Esto tiene que ver con de dónde se pone énfasis, ¿no?, especialmente en el nivel de los pasos de frontera, los sistemas de transporte multimodal y el transporte aéreo. ¿Quién regula todo eso? Sí, está claro que eso tiene que ver objetivamente con intromisión de decisiones concretas de quienes tienen sus intereses sobre cada uno de los países, ¿no? Exactamente. También, bueno, plantean, ¿no?, un poco, la verdad que
nos llamaba la atención que hayan planteado en aquel momento y lo sigan planteando a esta altura del partido, de que valorizar la dimensión ambiental y social de los proyectos. Eso también es una de las líneas básicas que han planteado en esa reunión. Como por ejemplo, bueno, acá que dice que se propone adoptar un enfoque proactivo en la consideración de las implicancias ambientales y sociales de los proyectos de infraestructura, estableciendo criterios propios y normas comunes, así como coordinación de acciones. Esto es lo que también nos vienen a plantear desde los ideólogos del IRSA. Sí, en general lo que pasa cuando uno lee estos grandes enunciados, parecieran ser que van hacia el desarrollo y hacia el cuidado de las comunidades, pero cuando uno después ve la letra chica tiene que ver con exactamente leyes concretas, decretos concretos, situaciones concretas que van únicamente en beneficio de el extractivismo, básicamente. Claro, como por ejemplo también nombra que mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las poblaciones locales en los ejes de integración regional. Acá tiene que ver con lo que también, para unir con a que nos conlleva también a esta serie de programas, hablar de las plataformas offshore aquí en Mar del Plata. Esto de progreso, esto de que una mejor calidad de vida a través de generación de puestos de trabajo para personas que no tienen trabajo. Bueno, y ya vemos que en otros lugares donde se ha desarrollado, por ejemplo, en este caso las petroleras offshore, nada de eso ha pasado, ¿no? Me llamó la atención el punto 8. Desarrollar nuevos mecanismos regionales para la programación, ejecución y gestión de proyectos. ¿Qué es eso? Bueno, acá entra en juego lo que tiene que ver con lo que hablamos en el caso anterior, con el proyecto de Ruta de la Seda, donde como China generaba también a partir de préstamos justamente que los países queden, digamos, endeudados y engrampados en esa gran trampa. Bueno, acá también hay trampa. Acá interviene, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que da créditos para justamente se lleven adelante estos proyectos, también la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, la FONPLATA. Esto básicamente ya también lo agrego yo, los distintos créditos que dan, ¿no?, desde el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales financieros que vemos que lo que hacen es justamente provocar una gran deuda y después que vos quedes pegado a que puedan desembarcar y poder realizar cualquier tipo de extractivismo en el territorio, porque te ves cooptado por ese dinero que ya te prestaron, ¿no? Hasta acá la versión oficial. ¿Ibas a decir algo, Lu? Pensaba mientras estaban leyendo y mientras iban hablando y desarrollando el informe, pensaba en los distintos territorios y pensaba en el caso del IRSA, pensaba en Córdoba, en la autovía, pensaba en las notas que a veces hacemos a diario, porque la coyuntura y la dinámica del día a día en la semana, en cada uno de los lugares donde estamos, aparece y es como si esto, bueno, de repente para el sábado, para el programa, nos dicen, bueno, vamos a hablar con Córdoba porque están frenando una máquina, porque donde estaba una casa ahora quiere pasar una ruta. Bueno, son cosas que en la cotidianeidad, en ese día a día decimos, uy, a ver qué pasó en Córdoba. Ay, y todo esto, digo ahora, pensándolo desde el desarrollo de este informe, es parte de un gran plan estratégico. Irrumpe, corta nuestra vida cotidiana y diaria, porque en el accionar estamos tratando de sobrevivir, cada uno yendo a sus trabajos, y de repente pasó la máquina y vos decís, bueno, ¿qué? ¿La máquina que es del corralón aquel? ¿O la máquina que es del Estado? No, todo eso parte como de un gran plan, ¿no? No son acciones aisladas. Sí, que se prefiguró 22 años antes por lo menos. Claro, entonces, bueno, vos estás ahí tratando de ver qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó ahí puntualmente, cómo hacer. A veces también eso implica represiones, implica detenciones, de llamar al abogado, de decir, che, generemos una cadena de información entre los distintos medios comunitarios. Y bueno, detrás de todo esto, estos grandes planes del saqueo, que me parece también como hacemos ese nexo entre lo que pasa en el día a día y estos grandes planes donde, bueno, hay mucho que leer, mucho que interpretar.
Para darle un poco de historicidad, Javi, ahí, tiempito después, 7 años después que se firma el IRSA, ya empezaron a haber algunas voces críticas. Digo, no hablemos con el diario del lunes, estamos 2023. 7 años después sale uno de los primeros informes más conocidos que hablaban de críticas al IRSA. Claro, y para seguir con esta línea de tiempo, surge 6 años antes del plan estratégico de la Ruta de la Seda. Entonces nosotros como que nos centramos un poco en el medio y citamos al Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Los autores son Ana Esther Ceseña, Paula Aguilar y Carlos Moto. Este informe fue realizado, como decías recién vos, Lucho, en el 2007, y donde a través de una serie de preguntas que se van realizando y respuestas es como vamos a ir desarrollando, si se quiere, un poco una línea crítica con respecto al plan IRSA. Y empieza algo muy básico, ¿no? Preguntándose qué es el IRSA, ¿no? En este informe, y dice, bueno, que en realidad se trata de un proyecto geográfico para Sudamérica que implica profundos cambios estructurales que nosotros ya creo los estamos viendo, hablar de Vaca Muerta, hablar de los distintos proyectos mineros que se desarrollaron y se desarrollan en el país, tienen que ver con esto. ¿Y en qué concretamente consisten entonces? Y esto consiste en una construcción de grandes infraestructuras para conectar los grandes centros de producción con los de consumo. Entonces, la idea que es proponer adecuar los territorios a las mercancías. Eso es lo que propone, adecuar los territorios a las mercancías, tanto el gas, el petróleo, minerales, tecnologías, información y negocios, y ponerlos ¿a qué? Ponerlos a producir, y esto lo agrego yo, al menor costo posible, ¿no? Sí, ahí cuando habla de quienes impulsan el IRSA, hablan de que básicamente los impulsores del IRSA son los 12 países firmantes. Uh-huh. Pero si uno piensa en lo que acabas de leer vos, según este informe, sí, bueno, adecuar las necesidades y a los territorios, la pregunta es las necesidades de quién. Y si el IRSA termina en puertos, está claro que son las necesidades que están fuera de nuestro continente, por decirlo así, y adecuar qué es lo que producimos para necesidades extranjeras, ¿no? Claro, en eso nos metemos en cuáles son los objetivos del IRSA, entonces, en realidad. Es facilitar la explotación de yacimientos hidrocarburíferos, por ejemplo, minerales, recursos energéticos, acuáticos, agropecuarios y su transporte, porque para extraer todo eso también hay que generar, y como nombraba Luis un rato, por ejemplo, el ejemplo de la autovía es un ejemplo claro de cómo transportar todo eso que se extrae de nuestros territorios. ¿Cómo está planificado el IRSA también? Para ir cerrando ya, el IRSA está planificado y trazado desde el centro del continente hacia las costas y los ríos, que se dirigen al mar. Y esto no es casual, ¿no? Porque justamente a las costas, donde están los grandes puertos, como el puerto de San Pablo, de Buenos Aires, de Rosario, Chile. Hace poco salía una nota donde se está trabajando en una autovía que cruzara desde San Pablo hasta la costa de Chile y pasara por Paraguay, Argentina y terminar en Chile, uniendo lo que es el océano Atlántico y el Pacífico. Digo, esto, anecdótico o de cosas de cómo visualizar estos planes también. Se ve a veces cuando uno va viajando, tiene la posibilidad de viajar y viaja por medio terrestre, por las rutas, que decís de repente, mirá qué linda ruta. ¿Viste? A veces decís, mirá qué buen camino, mirá cómo puedo llegar por acá. Pero claramente que eso no está atado al turismo, a un viaje recreativo de que te abren una ruta sobre eso, ni que hablar después de que lo que pasa por los territorios, porque arrasemos con lo todo que haya. O sea, no importa, nosotros vamos a pasar por acá, haya un pueblo originario, haya lo que sea, una comunidad o se estaban dedicando a otra cosa, bueno, ahora vamos a pasar nosotros. Pero digo, a veces también como en el paisaje se va modificando el territorio y muchas veces para ciertas personas o la sociedad en general pasa desapercibido. Decís, mirá qué buenas rutas, voy a poder llegar más rápido de tal a tal lugar. Sí, 23 años de la firma del IRSA, 10 años de la firma de la Ruta de la Seda. Ahí vos planteabas algunas cuestiones desde el inicio. Bueno, hoy ya ha sucedido bastante de todo esto y nos generaban algunas cuestiones como, por ejemplo, bueno, que la idea es en los próximos bloques hablarlo con Ana, hablarlo con Darío Aranda de, bueno, objetivamente en la geopolítica hoy, qué rol siguen teniendo estos megaproyectos,
concretamente quiénes son los que están financiando, en términos militares, qué significan estos proyectos en términos militares que todavía no los desarrollamos, ¿no? Que son preguntas que quedan picando y que nos parecen importantes porque, como a veces decimos, bueno, concretamente las resistencias, ¿a qué se enfrentan? ¿O a qué nos enfrentamos cuando decimos no queremos estos planes? Sí, para cerrar, por ejemplo, en esto lo que vos planteás es ¿a quién beneficia el IRSA entonces en realidad? Y aquí lo que plantea en este informe que dice que el IRSA sirve a los intereses de las empresas transnacionales e internacionales y que están interesadas en obtener beneficios económicos del territorio, obviamente, y los recursos naturales y humanos, no solamente naturales. Y la idea es producir la mayor cantidad de ganancias y mercancías. Creo que es una lógica bastante capitalista y que tiene que ver justamente con el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Entonces, frente a todo esto, como por ahí veníamos planteando esto de que es un programa donde se abren más incógnitas, preguntas, que también es interesante que la audiencia escuche y se haga preguntas como nosotros también nos hacemos preguntas y no nos quedemos pensando en que, bueno, a través de este informe o las entrevistas que vengan queda el tema cerrado, ¿no? Que si no, la idea es abrir el panorama cada vez más, a que pensemos cada vez más si realmente estos proyectos, como vienen planteados, es en pos del beneficio de los territorios, de nuestros territorios en los que habitamos nosotros. Y que las respuestas a eso también vamos a tener que construirlas desde los territorios. Sí, partimos de preguntas, pero también partimos de un montón de certezas, que es este recorrido, digamos, de 20 y pico de años desde la firma, pero estamos hablando de que estos planes extractivistas no son nuevos para nada. Entonces tenemos un montón de certezas. Las preguntas tienen que ver con seguir reafirmando algunas cuestiones, pero sobre todo, que también es el objetivo de esta serie de bloques y de programas, que bueno, cuál es la salida que estamos construyendo desde las comunidades, desde los territorios, para no solo para enfrentarnos, sino plantear una salida a toda esta situación, ¿no? Porque recordemos que también frente a todo este avance hay desparramada por distintos puntos del país muchas asambleas que se van organizando entre vecinos y vecinas y imponiéndose y diciéndole no es no, y bueno, uno de los casos emblemáticos es de Chubut, si se quiere, pero así hay un montón de casos, como también aquí en la ciudad de Mar del Plata, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que son los territorios que se van organizando y van también de alguna manera a través de esa organización y de salir a las calles, manifestarse y señalar a los responsables, es alguna respuesta también frente a estas incógnitas. Nos quedamos con esto y ya continuamos con más información y más de este programa especial. Las actividades económicas como la pesca y el turismo y las actividades culturales y recreativas relacionadas con el mar se verán fuertemente afectadas, causando un daño irreparable en todas las ciudades y pueblos costeros. Sigamos mostrándole a partir de acciones y movilizaciones al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación que el proyecto de exploración sísmica presentado por la empresa noruega Equinor para los bloques CAN 100, 108 y 114 no tiene licencia social y no debe ser autorizado. Desde La Revuelta decimos no a las petroleras. No a las petroleras. Estamos en un nuevo bloque, vamos a estar entrevistando, como ya habíamos anunciado, a Ana Berardi, licenciada y profesora en Geografía, para poder charlar acerca de, en este programa especial de La Revuelta, hablando de los planes del saqueo, de los planes del extractivismo para Argentina, pero también para la zona y para el mundo. Así que vamos a estar hablando con Ana, que ya está acá en el estudio, para poder conversar y sacarnos un montón de preguntas que tenemos y que se nos fueron generando también a partir del informe. Gracias, Ana, por venir. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, re contento de tenerte nuevamente acá en el programa. Vamos a hablar con Anita, como recién decía Lu, alguien que sabe mucho de estos temas. Ana, recién estuvimos hablando en el bloque anterior, hicimos una introducción sobre IRSA Ruta de la Seda,
Pero esto no arranca ahora, ¿no? Sobre todo Ruta de la Seda, ¿qué antecedentes hay en esta situación? Bueno, la Ruta de la Seda como proyecto es un proyecto más que milenario, es decir, incluso si hay que remontarse al siglo I antes de Cristo y en todo lo que han sido los vínculos de los pueblos que se han dado con sus idas, venidas, con aperturas de las rutas de más, de menos intensidad. A lo largo de la historia y bueno, en algunos casos también estratégicamente, por ejemplo, como el corte o el bloqueo de esas comunicaciones fundamentalmente en todo lo que tenía que ver con Asia y Europa y el norte de África, que era fundamentalmente el corazón de esa ruta. Cuando de alguna manera eso se corta, también aparece la necesidad, por ejemplo, de Europa de expandirse hacia otras rutas, a las rutas marítimas y a expediciones a lugares desconocidos, y aparece América ahí, como en ese proceso de colonización, que aquello que se llamó colonización, dominación imperialista, o dominación colonial, para ser más específico, y cómo ya a partir de ahí se empieza a dar esa expoliación, ese saqueo de los recursos, y América es fundamental para construir ese dominio imperial europeo, en principio, a partir de, bueno, todo lo que nosotros conocimos como ese colonialismo o esa etapa de acumulación originaria. Hoy hay una nueva Ruta de la Seda, que se da a partir de aproximadamente el año 2013, que es donde se firma la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda, que es de alguna manera revitalizar aquellos viejos planes de comunicación y de intercambio, sobre todo relacionando y vinculando a Europa y con Asia, pero también que claramente se le une lo que es el cinturón de la seda, en la cual ya se incorpora paulatinamente tanto África y por supuesto también el caso de América Latina, ¿no? Bien, vos recién hablabas de políticas estratégicas. Está claro que esto no es nuevo. El año 2000 el IRSA, año 2013 la Ruta de la Seda. ¿Qué significa geopolíticamente América para esos intereses? ¿Y cuáles son esos intereses que están detrás de cada uno de esos dos proyectos? Bueno, acá hay básicamente podríamos agruparlo para ordenarlos 3 patas. Una pata que es económica concreta, de lo que tiene que ver con los negocios de las empresas, con el tema de la apropiación de los recursos y cómo eso contribuye para el desarrollo industrial, para el desarrollo económico de producción. ¿De quién? Básicamente estamos hablando de las grandes corporaciones transnacionales, pero también ahí aparecen, por un lado, el Estado, como los estados, mejor dicho, tanto los estados imperialistas como los estados latinoamericanos, que son los garantes de que estas acciones se lleven adelante, tanto financiando como permitiendo que la extracción y la expoliación de recursos se pueda hacer, que viabilizando o favoreciendo el desarrollo de obras públicas o de obras privadas, pero con subsidios o con financiamiento muchas veces encubierto de los estados, y por otro lado las corporaciones haciendo un control de lo que tiene que ver con recursos estratégicos, petróleo, energía, minerales, y en menor medida por ahí, bueno, algunos recursos que tienen que ver o bienes comunes como relacionados con el desarrollo de la alimentación, por ejemplo. Después hay otra pata que es la fundamental de todo esto y es de alguna manera la cabeza de este tridente, que es el sistema financiero, que es de alguna manera quien viabiliza eso, porque es el que financia las corporaciones, el que es el mecanismo con el cual de alguna manera se fomenta la apropiación de los recursos, se fomenta el endeudamiento y el financiamiento de las corporaciones. Por supuesto, todo esto tiene un único sector damnificado, que son los pueblos. Y la otra pata, que es la que legitima todo esto, pero también la que hace usufructo de parte de todo este montaje económico, estratégico, es el sector militar. Por ahí reforzar esto que se venía diciendo, que estos planes estratégicos se los vende y se incluye
el desarrollo de conectividades, que tienen que ver con conectividades en infraestructura de transporte, de conectar pueblos, es decir, porque de hecho los lemas muchas veces son eso, unimos pueblos, conectamos pueblos, pero a su vez es el desarrollo de puertos, es el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, que en realidad cuando vemos no responden a las necesidades concretas de dónde está ubicada la población en cada uno de los países, qué necesidades tienen, sino que vemos siempre que hay cuando vemos mapas de esas, del desarrollo de esas infraestructuras, siempre hay una concentración sobre las zonas portuarias, con una línea directa entre los lugares de extracción y o producción, con esos puntos de conectividad que van a vincular a otros mercados de ultramar. Por eso detenete ahí, porque en el bloque anterior veíamos medio la versión oficial de cada uno de estos proyectos. Si uno tiene que definir concretamente cuál es el rol que juegan uno o el otro en el mercado mundial, ¿cómo concretamente lo deberíamos definir? Bueno, hoy hay una puja interimperialista, hay una disputa de un imperialismo que está en retroceso. Es muy por ahí decir que hay una caída o un debilitamiento concreto de los Estados Unidos, por ahí resulta hasta casi aventurero, pero efectivamente las muestras hay en cuanto a que se empiezan a dar hechos en un montón de cuestiones en los cuales ya la muestra de poderío no es tan contundente y no pueden de alguna manera anular rápidamente cualquier posibilidad de contraofensiva que se pueda dar de otro espacio o de otro país que le quiera disputar ese poder hegemónico a los Estados Unidos. Desde lo que tiene que ver, por un lado, con muestras que se dan en cuanto a la posibilidad de realizar intercambios comerciales en una moneda que no sea la divisa internacional, que es el dólar, y con la cual, a partir de la década de los 70, Estados Unidos, al romper con el patrón oro, financió y autofinanció su crisis en detrimento del resto de los países. Hoy ya hay un montón de acuerdos o de posibilidad de acuerdos potenciales que se harían en otra moneda que no es el dólar. Bueno, ni hablar en el caso de América Latina de todo lo que es la expansión de, por un lado, países que han adherido a esta iniciativa de la nueva ruta de la seda, o en caso, por ejemplo, Brasil, porque en el contexto en el cual se da la expansión, sobre todo más fuerte, de este tipo de firmas o de acuerdos bilaterales de China con países de la región, estaba Jair Bolsonaro, entonces por lo tanto negó que Brasil se ingresara, pero hoy ya, por ejemplo, tenemos que el primer viaje formal fuera de Brasil de Lula es precisamente a China, y la consolidación por un lado de los acuerdos de Brasil y de China, pero también del BRIC, con otra cosa que no es menor, que es el nombramiento dentro del Banco del BRIC, que es el financiamiento que tienen estos países, de Dilma Rousseff como presidenta de esa entidad financiera, ¿no? Bueno, entonces no es un hecho menor en ese sentido. Después está la otra pata, es decir, no nos vamos a meter demasiado en esto, pero por ejemplo es la presión que están sufriendo los países de la región de alinearse en esta... es la vuelta a la famosa disputa que se dio durante la Segunda Guerra Mundial, era o si estabas con el eje o estabas con todo lo que era el marco de la OTAN. Bueno, hoy la OTAN está presionando precisamente para que se dé una línea en ese sentido, es decir, bueno, hoy los países de la región no están todavía teniendo por lo menos un acuerdo explícito y formal para pronunciarse, si bien hay alguna especie de coqueteo en el discurso de decir, bueno, nosotros estamos contra el opresor y la dictadura de Putin y estamos a favor de la paz y todo ese alineamiento pro-occidental. Bueno, Estados Unidos no está logrando que esa alineación sea automática, efectiva y acelerada. A ver, ni uno ni otro, en esto no es que hay un bando bueno y hay un bando malo. Diría Jorge Weinstein, este es un sistema en decadencia, y como sistema en decadencia, bueno, las estrategias, siempre va a haber estrategias para reacomodarse, para intentar salir victorioso, pero bueno,
los costos de eso son cada vez mayores, son cada vez más importantes, sobre todo cuando lo que hay es más que nada un avance de esa financiarización y los costos sociales son enormes, es decir, la guerra, la expoliación, la contaminación, todo esto que veíamos, el endeudamiento y que eso lleve al hambre del pueblo, bueno, eso es cada vez más brutal y es lo que se va dando fuertemente, ¿no? En ese sentido. Me quería meter un poquito en unos últimos dos temas que son, uno, hablaste de financiarización, hablaste de endeudamiento, hablaste de mecanismos de subsidio, o sea, a través de qué mecanismos estos planes estratégicos para la burguesía, para el imperialismo, se llevan adelante. ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan en términos bancarios? Hablaste del Banco del BRICS, Dilma Rousseff, o sea, ¿qué rol juegan y cómo de alguna manera nos entrampan en esa cosa? Bien, volver a la idea de esto, ¿no? Estos planes son para el desarrollo de los pueblos. Hay conectividad, esto genera trabajo, porque siempre aparece esto, es decir, sobre todo de pueblos pobres, de pueblos que están sometidos, esto genera empleo. Y siempre aparece este dilema de decir, bueno, quienes se niegan a esto, se niegan al progreso, se niegan a la posibilidad de que un pueblo pueda tener trabajo. Sí, eso es lo que nos vienen vendiendo desde hace tiempo, y no solamente en este tipo de... Es el entrampado y es la trama en la cual siempre aparece esto como justificativo. Ahora, ¿por qué? Porque supuestamente, bueno, lo que hay que sopesar o contraponer a todo esto es decir, bueno, ¿qué dinero efectivamente y qué ganancia genera, incluso en esto de la generación de empleo y en la posibilidad de potenciar un consumo? Sí, sin cuestionar el sistema, pongamos la balanza económica, ¿cuál sería? ¿Cuánto costó financiar todo esto? Porque en realidad, bueno, después hay diferencias, hay combinaciones según los países, es decir, en muchos casos, por ejemplo, lo que se ha dado es lo que se encubre como financiamiento de las empresas. El Estado lo que hace es solamente, supuestamente, favorecer el permiso para que esas obras se lleven adelante. Pero en realidad hay subsidios encubiertos, es decir, el Estado termina aportando o incluso entran en negociación, por ejemplo, empresas o rubros de las burguesías locales. Para el caso del IRSA, por ejemplo, fue fundamental, que también sería meternos en un desarrollo mucho más extenso, pero por ejemplo la cara visible durante la etapa dorada de la IRSA fue Odebrecht, la mayor constructora brasileña, pero que tiene un arraigo, o tenía en su momento un arraigo muy fuerte en el desarrollo de la construcción de la obra pública sudamericana. Recordemos, Odebrecht fue parte de lo que fue el desencadenante del Lavallato, que termina con la salida de Dilma Rousseff, pero que, por ejemplo, en Perú terminó con 5 presidentes, no solo procesados, sino culpabilizados, y con uno suicidado y el otro muerto por todo esto. Es decir, bueno, con la caída antes del procesamiento de esos 5 presidentes en menos de prácticamente 5 o 6 años. Recientemente acaba de volver al país Alejandro Toledo, que estaba fugado en los Estados Unidos y volvió y terminó en la cárcel. Pero la crisis, salvo paradójicamente en la Argentina, porque implicaba igual, ¿no?, cuestionar sus propias empresas. Cuando todo esto se desata, estaba Mauricio Macri en el gobierno y por lo tanto implicaba que parte de las empresas de su familia estaban involucradas en toda esa vinculación de los sobornos por parte de Odebrecht. Pero bueno, es Odebrecht, es Camargo Correa, es Techin en la Argentina, es decir, hay un montón de empresas. Y detrás de todo esto aparecen, en el caso de, bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil fue un gran difusor, impulsor y financiador de todos estos proyectos, la Corporación Andina de Fomento, y detrás de todo esto aparecen organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, el sistema financiero, es decir, el Banco Nacional de China, es decir, hay todo de la mano de todo eso, las corporaciones financieras. Y quiero por ahí terminar con esto, es decir, vengo de la geografía y hay un geógrafo que en los últimos años, sobre todo para quienes por ahí trabajan este tema, incluso no desde la geografía, que es David Harvey, un concepto de él se puso muy de moda, que es el de acumulación por desposesión.
tiene sus límites, pero bueno, es un concepto y que muchas veces equivocadamente, o por ahí es lo más directo de poder asociar, esa acumulación por desposesión se consideraba a esto de, bueno, la ofensiva de este nuevo imperialismo de volver a esa acumulación originaria, de quitarle a los campesinos y a los pueblos su capacidad de subsistencia, que no les quede otra que sí o sí tener que vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir, saquear recursos. Pero él habla de otra parte también, que tiene que ver, por ejemplo, con las privatizaciones, es decir, quitar los activos de los estados, y otra parte que es fundamental y que nosotros conocemos como argentinas y argentinos muy bien, que es el saqueo o la expoliación sobre la base del endeudamiento. Es decir, cómo el sistema financiero presta dinero, se endeudan los estados, o en todo caso se endeudan las empresas, pero después los estados terminan precisamente estatizando esas deudas. Cavallo en el 80, durante la dictadura, hizo eso, estatizó la deuda privada. Sí, cuando no la estatizan, las toman directamente. Las toman. ¿Para qué? Para que ingresen esas divisas y rápidamente se vuelvan a fugar. ¿Sobre qué? Sobre gente que hizo mucha plata en moneda local, necesita cambiarlo en dólares para poder fugarlo automáticamente al exterior. Entonces, eso, ¿y quién se queda con la deuda? Se quedan los estados, y los estados no pagan. Los que pagan es el pueblo. Ahí te quería, y ya para ir como cerrando algunas ideas, está claro esto que vos pusiste al principio, de decir, che, bueno, no sabemos cómo se va a desencadenar esto, pero está claro que por un lado la hegemonía norteamericana, pero por otro lado aparece y asciende la hegemonía china también, y hay una hegemonía en disputa, por decirlo así. Viéndolo, Irsa, Ruta de la Seda, en términos militares y en Latinoamérica, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué importancia tiene el desarrollo de estos planes estratégicos en términos militares? Bien, digo, a ver, hay hechos contundentes. Alberto yendo a hablar con... ¿Alberto quién es? Alberto, no sabemos, ya lo desconocemos. Yendo a hablar con Biden en la misma semana que tenía que ir, que bueno, se retrasó una semana, que Lula va a hablar se reúne con Xi Jinping, además de todo el reordenamiento y, por ejemplo, entre otras cosas, todo el desarme, no sé si es reacomodo del Medio Oriente con Arabia Saudita, histórico aliado estadounidense, ingresando al acuerdo de la cooperación de Shanghái, que es un acuerdo que hay entre países de Medio Oriente y del sudeste asiático de vinculación económica. No es menor. ¿En qué moneda comercian? Está por verse. Es más, lo que están planteando es, vamos a hacer libre comercio de monedas. No sé cómo lo van a llevar adelante, claramente el yuan va a terminar teniendo un peso, pero incluso, por ejemplo, hay acuerdos de posibilidad bilaterales entre Rusia y China hoy, que hay intercambios que pueden ser en rublos o en yuan. Aparece una señora que para esta época y para ciertos sectores empieza a tener mucho relevancia, peso, que es la famosa general Laura Richardson. Sí, que es precisamente miembro del Pentágono y que tiene vinculación o un papel directo sobre lo que tiene que ver con el Comando Sur, sobre América Latina y sobre Sudamérica, diciendo de la relevancia de la región. Y por otro lado aparece el canciller ruso también en el mismo momento disputando. Entonces, estratégicamente, por un lado, es el América para los americanos, que históricamente, y ese patio trasero que Estados Unidos consideró, ya hoy es muy difícil. Bueno, también muchos autores están diciendo a Estados Unidos no le queda otra que en algún momento inevitablemente ir a una confrontación militar, si quiere de alguna manera, por lo menos intentar sostener su hegemonía con China. Todos estos recursos, históricamente, la apropiación de estos bienes comunes o de estos recursos, para hablar en términos imperialistas, han tenido una relevancia, por ejemplo, con la estructura militar. Hoy podemos hablar de ejemplos concretos, desde lo que es cómo los ejércitos de alguna manera controlan sobre las bases militares, sobre el desarrollo, el posible caos que se pueda generar ante los pueblos que se rebelan, la resistencia, o hasta, por ejemplo, las disputas en algo muy concreto. Es decir, voy a dar un ejemplo concreto que de alguna manera, y con esto cierro,
que es, por ejemplo, todo el conflicto que se desata en el 2019 con, ahora no recuerdo el nombre de esta señora, pero la que era la vicepresidenta de Huawei, que termina detenida primero en Estados Unidos y después la termina extraditando a Canadá. Supuestamente por violación de la inteligencia. Y en realidad tiene que ver con que el 5G, el desarrollo del 5G es una tecnología que los chinos lograron poner en funcionamiento mucho antes que la tecnología europea, y ni hablar que la tecnología norteamericana. Entre otras cosas, por ejemplo, eso implica no que se vendan más teléfonos, no que tengamos celulares con acceso a 5G. Es la velocidad y la capacidad de almacenamiento por segundo de la información. Y eso es inteligencia militar. Y eso es quién controla, quién se queda con esa información. Hoy, por ejemplo, entre otras cosas, y una de las cosas que el Fondo Monetario y sobre todo Estados Unidos le está imponiendo, por ejemplo, a la Argentina, para liberarle dólares, es que no firme acuerdos para poner en marcha el 5G de la mano de Huawei. Y eso es una imposición que no solo le está dando a la Argentina, sino que ante cualquier negociación que está teniendo con diferentes países, lo hizo con Merkel en Alemania, por ejemplo. De decir, bueno, no hay manera de que nosotros podamos hacer negocios ni podamos tener vínculos con países que ellos dicen, en ese sentido, puedan socavar nuestra seguridad nacional. Bien, impecable. Sacale el agua porque si no va a seguir hablando. La verdad que sí, Anita, siempre da para charlarlo bastante más. Nuestra intención tenía que ver con esto, con presentar el tema desde esta perspectiva. Así que agradecerte. ¿Cómo te sentiste hoy nuevamente en la radio? Muy bien, como siempre. Muchas gracias. Bueno. Un placer, como siempre. No, importante escuchar todo esto que decíamos y hablábamos antes del programa. La realidad es que cuando uno va conociendo más, las certezas no sé si son tantas, se abren nuevas preguntas, nuevas inquietudes sobre la realidad en la que vivimos, y por eso también es importante seguir conociendo más, porque es de alguna manera conocer a quienes nos estamos enfrentando en una realidad que es complicada, pero que necesitamos tener también esa información, y en esas luchas que vamos encarando, saber desde qué lugar lo estamos haciendo y contra quién estamos peleando. Así que es súper importante poder tener este panorama, no solo a nivel local, sino también a nivel mundial, de estos planes del saqueo, decimos nosotros. Una gota, 25 litros. Un barril, 79 millones. ¿Te imaginas cuánto puede contaminar una petrolera en el mar? Por un mar libre de petroleras. No a las petroleras. Seguimos en Radio La Revuelta en este programa especial. Vamos a estar hablando con Darío Aranda, periodista, trabajador de la comunicación. Vamos a estar charlando, decíamos, ¿no?, en este programa especial, hablando acerca de los planes del saqueo, hablando acerca del extractivismo, de cada uno de estos proyectos que amenazan nuestros territorios. Así que nos pensábamos importante tener la palabra de distintos periodistas y de distintos comunicadores acerca de la situación en la que nos encontramos y que estamos viviendo también en el país. Darío, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, queríamos charlar un poco acerca, ¿no?, de cuál es el panorama en el que nos encontramos en cuanto al extractivismo en el país. Estuvimos hablando acerca de los distintos proyectos extractivistas también a nivel mundial, pero qué es lo que pasa en la Argentina, y en eso de qué pasa en la Argentina queríamos arrancar preguntándote acerca de qué sucede con la tierra en la Argentina, si nos podrías contar
o tu mirada con respecto a eso, y para qué también es la tierra, o en función de qué está la tierra en Argentina en estos últimos años. Bueno, la discusión de la tierra en la Argentina es una deuda pendiente de los distintos gobiernos. En este año que cumplimos 40 años de democracia ininterrumpidos, sería bueno como un título, digamos, una deuda pendiente de la democracia, como tantas otras. No hay ningún gobierno que se haya animado a hablar de la distribución de la tierra, aunque es uno de los pocos países de América Latina, Argentina, donde no hubo, digamos, una reforma agraria. En la década de 50, 60, 70, en los distintos países, incluso Chile, por decir un país que siempre se lo identifica como conservador, tuvo su reforma agraria. Bueno, no ha sucedido eso con Argentina. Y no es casualidad, porque bueno, justamente los sectores concentrados del campo siempre estuvieron muy ligados a los sectores de poder, y mucho menos se va a discutir eso en un país donde es política de Estado, esto como política de Estado, digamos, que atraviesa los distintos gobiernos, los distintos colores políticos, el extractivismo, ¿no? El extractivismo minero, petrolero, sojero, forestal. Entonces, obviamente que discutir la tierra para qué y para quién pone en debate justamente qué modelos de desarrollo queremos. ¿Queremos modelos de desarrollo de producción de alimentos sanos, sin agrotóxicos, sin transgénicos? ¿O queremos un modelo de producción de exportación de commodities para los chanchos y las aves de Asia y de Europa? Los distintos gobiernos de los últimos 35 años en Argentina, podemos decir un punto de inflexión fue Carlos Menem en el 96, hasta la actualidad, todos han cerrado filas en este segundo modelo, ¿no? Un modelo agroexportador, un modelo al servicio de las grandes corporaciones internacionales, y un modelo que muchas veces, como decimos, tiene enormes consecuencias, ¿no? Ambientales, sociales y sanitarias, entre ellas, bueno, el uso de agrotóxicos y el impacto en la salud de las poblaciones. Entonces, retomando la pregunta, urge debatir que los movimientos campesinos, los pueblos indígenas, las asambleas ambientales, hace tiempo que vienen discutiendo obviamente el tema de la tierra, para quién y para qué, pero es necesario que obviamente los sectores... Me juego a decirte que ninguna de las plataformas políticas, estas enormes promesas que a veces ponen por escrito los candidatos a presidente y a gobernador, ninguno de ellos va a mencionar la discusión del tema de la tierra, digamos, porque es de los partidos mayoritarios hablo, porque obviamente es un tema que no les conviene, que no les interesa, y sobre todo que es un tema que toca a sus socios en el poder, ¿no? Se muestren o no se muestren un poco contestatarios, un poco progresistas o no, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Mauricio Macri, ni Alberto Fernández mucho menos, van a discutir la propiedad de la tierra en Argentina. Y en eso de no discutir la propiedad de la tierra, ¿no? Igual todavía se sigue sosteniendo, nombrabas ahí, ¿no?, de la producción de alimentos, como Argentina como proveedor de alimentos. Ese discurso se sigue manteniendo, pero ahí mencionabas otros proyectos extractivistas que no tienen que ver con la producción de alimentos y que quizás son los que más resuenan en el último tiempo, como lo puede ser la minería, como lo puede ser el fracking, o en los últimos meses cada vez con más fuerza lo que tiene que ver con el litio. Sí, incluso en el tema del agro es una enorme falacia, es decir, hay un discurso, un eslogan que utilizan distintos sectores de poder, sean estos medios de comunicación, sean estos sectores políticos, sean sectores empresarios, que suelen decir que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. Y eso es una enorme mentira, digamos, es un discurso vacío. Argentina no produce alimentos para 400 millones de personas, Argentina produce granos, maíz y soja fundamentalmente para los chanchos y las aves de Asia y de Europa, ¿no? Lo que decimos commodities. Si Argentina de verdad produjera alimentos para los argentinos, no podría ser que un kilo de carne cueste 2.500 pesos, no puede ser que un kilo de naranja cueste 500 pesos, no puede ser que un litro de leche cueste 350 pesos, etcétera, 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 lo que vemos todos los días cuando vamos al almacén. Entonces, eso es un primer enorme mito que se suben incluso ciertos sectores, digamos, progresistas, por ser generosos, que es una primera enorme mentira de la Argentina productora de alimentos. Como un detalle de esto, de la semana pasada, recordemos que el superministro Massa anunció que Argentina el mercado central de Buenos Aires podría importar alimentos para bajar los precios, intentar bajar los precios de algunos productos. Es una muestra clara del fracaso. En Tierra Viva, lo decía una agencia de Tierra Viva donde trabajo, decíamos, no solo es la muestra de un fracaso
de un modelo, del modelo de agronegocio, sino también es un fracaso de un modelo de gobierno, de un tipo de gobierno que está aliado, abrazado a las grandes corporaciones del agro. Eso por un lado. Y por otro, tal cual como decís, esta política de Estado de entregar los territorios a las grandes corporaciones, sean mineras, petroleras, ojeras, me parece que es algo que es política de Estado, que atraviesa los distintos gobiernos, que todos, o sea, en ese sentido, siendo un poco, digamos, hablando como se habla en el barrio, digamos, no se les cae una idea a los sectores políticos. Nada, no podemos esperar nada, digamos, de un candidato, o yo al menos no espero nada, ¿no? Digamos, de un candidato como Milei, o un candidato como Rodríguez Larreta, o como una candidata como Patricia Bullrich. Ahora, que Juan Grabois diga que Argentina se va a abrazar al litio o a Vaca Muerta para de ahí lograr que la población esté bien, o sea, cuesta entender, ¿no? Cuesta entender que alguien del sector que patea los barrios humildes o que tiene llegada con sectores del campo, de los pueblos indígenas, siga insistiendo en el mito de que a través del litio Argentina va a poder desarrollarse. No hay ningún país de América Latina, y me animaría a decirte que ningún país de tercer mundo, incluiría obviamente ahí a África y aparte de Asia, como lo es América Latina también, digo, de tercer mundo, aunque a algunos les duela llamarlo así, o pongámosle subdesarrollados, o ahora le dicen del sur global. No hay ningún país del sur global, digamos, que se haya desarrollado a través de la exportación de materias primas. Y entonces ahí lo que te responden es, yo creo que algunos bien intencionados y muchos mal intencionados, sabiendo que es mentira eso, dicen, bueno, no, Argentina no tiene que exportar sales de litio, lo que tiene que exportar son baterías. O sea, y decir eso no es entender la historia de América Latina, no es entender la geopolítica mundial, no es entender los grupos de poder que se disputan las materias primas. O sea, es muy ingenuo, por decir algo, que creer que la empresa Toyota o la Mitsubishi o que China o que Estados Unidos o que Alemania van a permitir, en estos términos van a permitir que Chile, que Bolivia o que Argentina hagan baterías de litio. Es parte de la geopolítica mundial y de la distribución internacional de trabajo. Digamos, eso no ha sucedido nunca y lamentablemente no va a suceder. Entonces me parece que nos quieren hacer subir a ese mito que a través del litio, como antes fue Vaca Muerta, como otras veces fue, no sé, en Catamarca decían lo mismo hace 25 años con Minera Lumbrera y así sucesivamente, que a través de ahí va a venir el desarrollo. Me parece que hay sobradas pruebas de que eso no sucede, de que eso no es así, y lo único que hace eso es extender las tierras de sacrificio que se entregan al poder empresario, y sobre todo también es extender muchas veces el sufrimiento de las poblaciones locales, digamos, ¿no? Vayamos a Hachal, vayamos a Andarialá, vayamos al barrio Tuzangó anexo de Córdoba, digamos, con las fumigaciones con agrotóxicos, vayamos a Vaca Muerta, a Añelo. Entonces, en ese sentido me parece que a veces yo soy un apasionado de esto y me agarran estos días de discusiones políticas con algunos compañeros y compañeras. Lo que les sugiero a todos es, bueno, vayan a los territorios que están siendo sacrificados en pos del extractivismo, en pos de un supuesto desarrollo. Así que eso me parece que van a prometer muchos en este año de elecciones, que a través de Vaca Muerta, por ejemplo, a través del litio, o con un buen clima y una buena cosecha, Argentina va a salir adelante. Y me parece que no hay sobradas muestras de que eso no es así. Sí, de hecho, estamos acá grabando, ¿no?, desde la ciudad de Mar del Plata, donde los discursos y durante todos, digamos, desde que salió, digamos, la promesa o este intento de instalar las petroleras offshore en el mar argentino y sobre la costa bonaerense, la principal promesa en una ciudad como Mar del Plata, ¿no?, donde se caracteriza por ser una de las ciudades con más desocupación del país, es la de que, bueno, va a traer trabajo, va a traer progreso. Sin embargo, en todos estos casos que vos nos nombrás, es historia repetida de que eso no sucedió. Es que es la historia de América Latina y es la historia de Argentina. ¿Por qué ahora debiera ser distinto, digamos, no? Hace poquito estuve en Esquel, los 20 años del No a la Mina, digamos, de ese triunfo histórico, digo, pues también estaría bueno, digo, yo me intento marcar muchas veces y muchos otros también,
no, que hay muchas luchas y resistencias y hay muchos triunfos frente a este extractivismo. No, justamente, bueno, qué sé yo, digo, se está dando la lucha en Mar del Plata, pero en las movilizaciones históricas que ha habido, digo, masivas, reclamando el cuidado, no solo el cuidado del ambiente, el cuidado de la vida, digamos, ¿no? El respeto a los derechos humanos y demás, me parece que en ese sentido las promesas, los espejitos de colores son siempre los mismos. O sea, hoy en día lo que quieren, hoy en Catamarca, me fijo en Catamarca porque es el caso en cuanto a megaminería, la referencia inmediata que tenemos los argentinos o que deberíamos tener. Hace 30 años Minera Lumbrera dijo que iba a dar trabajo, desarrollo local y cuidado del ambiente. No trajo nada de eso. Y encima no solo eso, sino que ahora promete con un proyecto 3 veces más grande, que se llama Mara, más cerca de las nacientes de los ríos, más cerca de la ciudad, promete de vuelta lo mismo 3 décadas después. Y por eso el pueblo se levanta y el 80% del pueblo de Andalgalá dice no. Porque ya sabe, hay una memoria histórica, no fue hace 500 años, que también fue, digamos, pero fue esto hace 30 años. Entonces, que en Mar del Plata o en tantos otros lugares prometan nuevamente lo mismo, es tomarnos... nos quieren hacer creer que no tenemos memoria, que no sabemos diferenciar la realidad de las promesas. Y en ese sentido, es lamentable que sea política de Estado, que atraviese los distintos gobiernos. Y ahí lo que intento a veces decir, o que muchos intentamos decir, que los sectores de poder están en una encerrona en ese sentido, porque también al mismo tiempo hay una enorme población en los distintos lugares donde se dan las luchas contra el extractivismo, que ya tiene ese conocimiento, ya sabe, ya es consciente de que nada de eso de lo que prometen es verdad. Sin ir más lejos, digamos, el modelo minero, el modelo petrolero, el modelo sojero tiene 30 años por lo menos en Argentina. Y Argentina hoy tiene 6 de cada 10 pibes es pobre. Entonces, tenemos 110% de inflación. Entonces, no nos pueden decir que a través de más extractivismo vamos a tener un mejor país, un mejor futuro para nuestros hijos. Es todo lo contrario. Nosotros decimos, hago un paréntesis, a mí a veces me presentan como periodista ambiental. Yo no me considero un periodista ambiental, no me molesta, digamos, tampoco, pero lo que muchas veces nosotros intentamos decir, nosotros discutimos el ambiente, pero no solo eso, discutimos economía, discutimos política, discutimos derechos humanos, discutimos historia. Y ahí lo que decimos es, nosotros no queremos extractivismo, o decimos no al extractivismo, como lo dicen las poblaciones, los territorios en lucha, no solo por el ambiente, que obviamente es importante, es fundamental, pero decimos no queremos más extractivismo porque sabemos que eso nos ata al atraso, nos ata a la contaminación, nos ata al subdesarrollo y a la dependencia. Entonces, por todo eso no queremos. Si cuando nos dicen, no, con esto van a salir, es mentira y lo sabemos. El otro día hablaba con un compañero de Neuquén y me recordaba esto, que hoy cuando hablan de Vaca Muerta, que Vaca Muerta va a ser la salvación del país, de la Patagonia, Argentina ya tuvo un Vaca Muerta. Busquemos por internet, pongan Loma La Lata, fue el mayor yacimiento de gas de América Latina hace 45 años. Y las promesas de las petroleras y los gobiernos entonces eran exactamente los mismos, exactamente lo mismo que ahora. Y nada de eso pasó, y lo que se volvió es que se contaminó y fue pobreza y dependencia en la provincia de Neuquén y la Patagonia. Entonces, digo, nada, nos hacen revivir la historia y nos proponen de vuelta lo mismo. Y ahí lo que muchos de nosotros decimos es que, atado a esto, muy vinculado a esto, es que la lucha contra el extractivismo muestra los límites conservadores de la democracia actual. O sea, justamente en este año de elecciones lo que queremos mucho remarcar es que la democracia actual es terriblemente conservadora, en el sentido de que nos llaman a votar o a elegir cada 2 años, cuando los territorios, cuando las poblaciones tenemos derecho a decidir todos los días lo que queremos. ¿Por qué no nos llaman a votar si queremos o no queremos ser fumigados con agrotóxicos? ¿Por qué no nos llaman a votar, y tiene mucho que ver con el extractivismo, por qué no nos llaman a votar si queremos o no queremos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y pareciera muy colgado, pero tiene directa vinculación, porque los dólares que quieren del petróleo offshore, los dólares de la megaminería, los dólares del litio, no son para nuestras escuelas, no son para nuestros hospitales públicos, son para pagar la deuda externa, la deuda del Fondo Monetario. Entonces todo tiene esa vinculación, y lo último, y disculpa si hablé un montón, es que proponen esto los partidos políticos o los sectores de poder porque ellos piensan en la próxima elección, están pensando solamente en la próxima elección. Mientras que los territorios en lucha, Hatchland, Andalgalá, Mar del Plata, Esquel, Loncopué, lo que están pensando es en la próxima generación. Y esa es la enorme diferencia entre ciertos dirigentes atados al poder y entre los pueblos en lucha.
Sí, ahí en esto que decís, antes de arrancar la nota, estábamos leyendo algunas notas que habías escrito en los últimos meses, y bueno, ahí recién mencionabas a la provincia de Chubut y que este año se habían cumplido 20 años ahí en Esquel de ese plebiscito, pero me anoté una frase en la entrevista ahí que habías hecho, donde una de las asambleístas decía: empresas y gobiernos nos subestiman. Poniendo también, ¿no?, el foco sobre lo que está pasando en los territorios y las luchas que se están dando. Sí, es exacto. Yo creo que no solo subestiman a los pueblos, a las asambleas, a los movimientos campesinos, a las organizaciones en lucha, sino que subestiman al pueblo, digamos, al pueblo todo. El otro día, justo cuando hubo una movilización histórica en la Ciudad de Buenos Aires, justo tuve la posibilidad de ir por algún trámite personal a la Ciudad de Buenos Aires, vi la enorme movilización que hubo al Ministerio de Desarrollo Social, ahí en pleno 9 de julio. Cuando llegué a mi casa vi que la ministra de Desarrollo Social no solo no estaba en el ministerio, sino que estaba en Chubut, en campaña, no sé para candidata a qué, y entre las cosas que proponía Tolosa Paz, Victoria Tolosa Paz, era en Chubut avanzar en la megaminería en la meseta. Y, o sea, no entendió nada, no quiere entender nada. Personifico en ella porque justamente hubo una movilización histórica de, incluso que se han nucleado, han coincidido, coordinado distintos movimientos de desocupados con distintas vertientes políticas, y no solamente va a estar, sino que va a proponer algo que Chubut hace 20 años ya dijo que no quiere, y que hace 2 años, recordemos, con el Chubutazo, prendieron fuego la Casa de Gobierno de Chubut recordándole al gobernador Daniel Arcioni que no quiere megaminería. Entonces, si eso no es subestimar al pueblo, o es más, yo no sé si no es, más allá de subestimarlo, yo creo que no les importa el pueblo. Por eso justamente sectores de poder, cuando hay 6 de cada 10 pibes pobres, lo que le importa es pagarle al Fondo Monetario y no darle de comer a los pibes pobres, digamos. Entonces, si eso no es más que subestimar, es que no le importa a los sectores, el pueblo argentino y sobre todo los sectores populares, aunque muchas veces muchos de ellos hablen justamente en nombre de los sectores populares, ¿no? Sí, y en esto mencionabas ahí a los medios de comunicación, o desde dónde veías las declaraciones de Tolosa Paz. ¿Qué pasa ahí con los medios de comunicación y también cómo es la tarea de comunicar esto que está pasando? ¿Cuáles son también las presiones que hay con respecto a todo esto, a denunciar el extractivismo, a decir qué es lo que pasa en los territorios? ¿Cómo es esa tarea de comunicar? Bueno, ustedes la deben conocer muy bien, y con las presiones que hay a distintos niveles y demás, digamos. A mí, en lo personal, ya me sucede que, bueno, yo tengo un pie en Página 12, justamente el año cumplo 20 años en Página 12 como colaborador específico de algunos temas, y bueno, también siempre colaboré, formé parte, como ahora mismo, de medios comunitarios, populares, alternativos, así que tengo como un pie en cada lado. Y a mí, a ver, yo creo que en todos los medios hay compañeros o hay laburantes que ejercen el oficio con dignidad, aún en el medio que ustedes puedan creer más conservador, ahí hay algún compañero o compañera que labura y ejerce el oficio con dignidad. Y al mismo tiempo, en cada uno de los medios hay compañeros que no hacen lo correcto, digamos, eso también sucede. Puntualmente, en lo que se llaman grandes medios de comunicación, con muchas comillas, o medios hegemónicos, lo que solemos decir es que los grandes medios ya no son importantes por lo que dicen, sino por lo que ocultan, digamos. Entonces, en ese sentido, tanto Página 12, el medio en que trabajo, como Clarín, como Infobae, como La Nación, como la agencia Telam, silencian cosas, silencian lo que les es incómodo tanto al sector empresario que lo financia o al sector político justamente que lo financia. Siempre digo lo mismo, digamos, busquemos en Clarín una nota crítica a las fumigaciones con agrotóxicos y no la vamos a encontrar. Busquemos en Página 12 una nota crítica al gobierno de San Juan y su modelo minero, o a las represas de Santa Cruz, y no la vamos a encontrar. Entonces ya dejaron de ser importantes por lo que cuentan, sino que hay que fijarse qué es lo que están ocultando. Y ahí algunos a veces me dicen, bueno, es línea editorial. Digo, no es línea editorial. Silenciar lo que le pasa al pueblo, silenciar los pesares, silenciar la injusticia no es línea editorial, es otra cosa. El otro día me agarraba con un colega de una radio de Buenos Aires, una radio de Palermo, Radio Con Voz, que es bastante escuchada en algunos sectores, y le decía, bueno, o sea, ya demasiado que hace 5 años que Singenta le sigue poniendo publicidad. ¿Alguna vez van a hacer alguna nota crítica a la fumigación con agrotóxicos o a Singenta propiamente? Y obviamente que no lo van a hacer. Entonces ahí está el límite, ¿no?
Y después, bueno, hay otra enorme realidad que sucede en los que decidimos, trabajar, apostar como ustedes mismos, en la autogestión, con lo difícil que es muchas veces, en contar lo que sucede en los territorios. Y bueno, y ahí creo que tenemos mucho, hemos hecho mucho, hacemos mucho y tenemos mucho que aprender también. Dentro del hacer, bueno, intentamos ejercerlo de la mejor manera posible, de la forma más profesional, digamos, de alguna manera, en el sentido de ser rigurosos. Y al mismo tiempo creo que nos faltan cosas, digamos, muchas veces producto de que estamos atajando penales todo el tiempo, pero una de las cosas que solemos charlar con los compañeros de Cítrica y que intentamos hacerlo, por ejemplo, es coordinar. Creo que nos falta a veces más, no sé si la palabra es más generosidad o más decisión para coordinar entre los medios compañeros, aún con matices, digamos, que podemos tener matices, miradas distintas de algunos temas, pero intentar poner en agenda o seguir intentando poner en agenda algunos temas, y creo que ahí la articulación, la coordinación entre medios de distintos lugares, además, porque esa es otra gran cuestión, en medios comunitarios, populares, alternativos a lo largo y ancho del país. Así que bueno, creo que es una deuda pendiente que muchos compañeros sé que lo están haciendo, no es nada nuevo lo que estoy diciendo. No, hay muchas redes, digamos, de radios, obviamente, distintos medios, pero creo que a veces, con los compañeros de Cítrica hablamos bastante, hemos hecho coberturas conjuntas, queremos hacer con más medios compañeros coberturas de ciertos temas que intentemos eso, reforzar, ¿no? Que sea, en vez de ser muchas voces diciendo cosas parecidas, que en algunos temas, en algunos momentos sea una voz diciendo lo mismo y amplificándola. Sí, súper importante, ahí tomamos la posta ahí también para poder tejer esas redes, para también, bueno, amplificar esa comunicación y dar voz a lo que está pasando en los territorios, que tan importante es a partir de esos medios que se posicionan desde ese lugar. Te quería hacer la última pregunta, que en realidad quizás puede llegar a sonar bastante redundante para todo lo que hablamos, pero podría oficiar quizás de conclusión. La tenía anotada ahí, y es si se puede salir de la crisis con más extractivismo. No, yo, bueno, creo eso, que más extractivismo asegura más crisis, más dependencia, más pobreza. Por eso decimos que no al extractivismo. Y decimos que no al extractivismo porque vulnera derechos y vulnera derechos humanos. Entonces, con muchos compañeros y compañeras he tenido esa discusión, que me parece una contradicción primaria, muy grave, marchar los 24 de marzo, denunciando y recordando lo que fue la dictadura cívico-militar asesina, y al mismo tiempo mirar para otro lado cuando una petrolera viola los derechos del pueblo mapuche, cuando un gobierno feudal como el de Gilden Fram manda a reprimir a los pueblos indígenas de Formosa, cuando nuestros cuerpos y los de nuestros hijos tienen agrotóxicos en sangre. Entonces, me parece, hay algunos que se creen, no sé, que dónde viven, o que no les va a afectar la falta de agua, o que no les afecta la contaminación del aire, o que sus hijos no sé qué frutas y qué alimentos comen, digamos, que creen que es una contradicción secundaria. Muchos de nosotros creemos que no, así como marchamos y denunciamos la violación y de derechos de la última dictadura cívico-militar, y como bien lo dijo, nada más ni nada menos, y casi me pongo de pie, digamos, Norita Cortiñas, hay una línea histórica de vinculación entre lo que lucharon y lo que le costó la vida a muchos compañeros y compañeras hace 40 años atrás, 45 años atrás, de lo que hoy luchan las comunidades en resistencia en los territorios. Entonces, sin duda, no queremos extractivismo por todo esto, y además, sobre todo, porque creemos, y se nota en los territorios y se construye día a día, de que hay alternativas, de que hay caminos posibles y ya se está construyendo. Hoy la agroecología, las miles y miles de hectáreas agroecológicas, no es algo de laboratorio, no es algo de un paper académico, es algo que sucede en los territorios. Y ahí en Mar del Plata, sucede, digamos, en tantas provincias. La forma de producción sana de alimentos a precio justo está sucediendo. Entonces, que no nos quieren hacer creer que hay un solo modelo en una sola forma. Así que por todo esto, no, sin duda, no hay salida abrazado al extractivismo. O sea, el único camino que conduce al extractivismo es eso, es a la pobreza, a la enfermedad y a la muerte. Muchas gracias, Darío, por esta entrevista. Te mandamos un abrazo grande. Un fuerte abrazo, a disposición. Hasta luego. Gracias.
Ahí pasaba la entrevista con Darío Aranda, periodista, comunicador, trabajador de la comunicación, hablando acerca de todo lo que está sucediendo y del extractivismo en particular. Nos quedamos ahí con esas palabras y una casi definición de por qué decirle no al extractivismo. Agradecemos por esta comunicación. No hay licencia social, decimos basta. El gobierno y las empresas extractivistas, a partir de falsas consultas públicas, pretenden instalar proyectos que no tienen licencia social. Se están llevando a cabo diversas consultas públicas para seguir autorizando la exploración y explotación petrolera en el mar. El gobierno nacional nos sigue sometiendo a espacios de participación virtuales que, además de escasos, poco informados y no vinculantes, están lejos de ser herramientas para que las comunidades podamos expresarnos y ser escuchadas. Decimos basta. Con falsas consultas públicas no hay democracia. Llegamos al final de este primer programa especial de Radio La Revuelta. Me quedo ahí como cansada, ¿no? Digo cansada en el sentido de mucha información. Mucha información, sí. Sí, diría más que cansado, entusiasmados. Sí, entusiasmadas. Sí. Por todo lo que fueron desarrollando, bueno, los compañeros y las compañeras que hablaron, a partir de, bueno, de la base que hizo Javi del informe, cómo Ana fue desarrollando de lo general a lo particular. Y bueno, me parece que el planteo de Darío al final da un cierre en términos de los territorios en Argentina, de cómo viene la mano para una cosa y para la otra, ¿no? En términos de los planes de ellos y cómo se van gestando las resistencias. Así es, así que bueno, vamos cerrando entonces este primer programa de esta serie de 3 programas especiales que vamos a estar desarrollando aquí en Radio La Revuelta. Recordamos que el segundo programa va a ser un programa en vivo en la calle, así que esto que estuvimos escuchando hoy también nos da cada vez más fuerza, ¿no? Para salir a las calles con más fuerza y poder llevar adelante ese programa especial también aquí en Radio La Revuelta. Gracias a quienes nos estuvieron acompañando, a quienes están escuchando ahí del otro lado y del mismo lado, porque seguro que si escuchan La Revuelta están de este lado, que es del lado de la lucha. Así que agradecemos a quienes estuvieron allí durante todo el programa y, como decíamos también al principio, invitamos a que todo esto que estuvimos charlando durante el día de hoy se siga replicando, se siga compartiendo. Ahí nombramos a las redes sociales de La Revuelta. Nos encuentran en Instagram, La Revuelta Radio, en Facebook, Radio Comunitaria La Revuelta, para seguir informándose de todo lo que hablamos hoy, pero también de lo que pasa a diario en los distintos territorios. Nos encontramos, como decía Javi, en el próximo programa, que va a ser en la calle.